Muy buenas tardes. Seguramente ya les dieron la bienvenida, pero reitero una cordial bienvenida a estas aspiraciones pues, de ser candidatos a entrar a la maestría, ¿no? Hay una parte que no me gusta, pero por compromiso me tengo que presentar. Algunos ya los conozco. Y pues mi nombre es Javier Gutiérrez Sánchez. Mi licenciatura la hice en la Escuela Nacional de Antropología, en Antropología Social, y la maestría y doctorado aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Soy un antropólogo social por formación, pero en términos de mi práctica profesional, pues me he inscrito en estos vaivenes que me han llevado a profundizar y, digamos, a aterrizar en problemas etnológicos o de la etnología. Estuve muchos años trabajando en lo que en su tiempo, no les voy a decir que hace cuánto, pero si les digo que era en el antiguo INI, pues ya calcularán que edad tengo. Pero estuve en un proyecto muy interesante que me llevó a pensar diferentes problemas en términos de la nación, en un proyecto que se llamó el Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México. Estuve varios años ahí, después transité hacia el instituto para hacer mi maestría y doctorado, y desde hace varios años estoy trabajando en el proyecto de etnografía de las regiones indígenas de Chiapas, y en particular me he especializado en las poblaciones indígenas, en la etnografía de las regiones de los pueblos indígenas de México. Así se llama el proyecto, que ahora ya es programa en la Coordinación Nacional de Antropología, y en particular me he especializado en el equipo de Chiapas. Actualmente estoy coordinando una línea de investigación junto con la doctora Aida Castillejas, del equipo de Michoacán, en una línea que se denomina Pueblos Indígenas y Procesos Socioambientales. En Medina, de ahí les digo que mi práctica, mi incursión más en la etnología, pues he trabajado en temas como la cosmovisión, rituales, nahualismo, ¿no? Patrimonio biocultural, que fue una de las últimas líneas, y actualmente la de ahora de procesos socioambientales, ¿no? He publicado mucho, en algún tiempo estuve dedicado al estudio de la migración, en una cierta especialización, y en la antigua INI, hoy CDI, pues estuve inserto en proyectos que tenían que ver con demografía indígena, y en particular trabajé mucho con el concepto de región. Mi tesis doctoral fue seleccionada aquí por el Instituto de Investigaciones Antropológicas para representarlo en los estudios de posgrado, en todos los posgrados de la UNAM, y desde ahí fue premiada como una de las mejores tesis doctorales de la UNAM. Actualmente pues he tenido otras más publicaciones en términos de la migración y todos los temas que les he mencionado, en los cuales muchos de ellos están publicados, otros están en proceso. La clase de hoy, ¿no?, va a girar en torno a la teoría de la etnología. Yo les voy a pedir que quizás nos concentremos un poco más, de repente no está tan lleno, entonces de repente veas allá para acá, para que tengamos como un diálogo más cercano. Entonces, por favor, si llenan las primeras filas, ¿no?, para que yo pueda bajar y pues tengamos más número. ¿Quiénes de ustedes vienen de la antropología o de la etnología? ¿En la ENA? Sí, etnología. Ok, ya perdonarás los errores que tengan.
bajo mi deformación de antropólogo social, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues recurriré a ti para corregirse algunas cosas. Advierto que va a ser un recorrido bastante somero, no digamos superficial, pero lo que me interesa es ver todo este recorrido de lo que se ha llamado ahora la etnología. Y partamos de eso. ¿Qué es la etnología para ustedes? Tú no. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la antropología social? ¿Cuáles son los problemas de la etnología? ¿Eres antropólogo social o etnólogo? Bueno, sí, bueno, la etnología trata de estudiar los pueblos que llaman primitivos o sociedades menos complejas que la antropología social, que se enfoca más bien en problemas contemporáneos de sociedades ya, digamos, más urbanas, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la etnología? Pues los temas clásicos de la etnología desde que se inició fueron la cuestión de la cosmovisión, ¿sí? El chamanismo, la relación hombre-naturaleza, y a diferencia de la antropología social, que está más enfocada, son las cuestiones más del tipo urbanas, ¿no? Contemporáneas. Yo difiero un poquito de esa definición. Creo que más bien en el desarrollo como de las generaciones que ha habido en escuelas donde se da la antropología y la etnología, y no solamente esa, sino la lingüística, la antropología física, la etnohistoria, ha habido como pugnas por tratar de definir y de diferenciarse del otro, sobre todo entre la antropología social y la etnología. Y yo creo que la etnohistoria, etcétera, ¿no? Yo soy etnohistoriadora y creo que no debería de ser así. Creo que más bien el individuo se acerca a su objeto de estudio de acuerdo a tal vez a los intereses personales, o a veces, en el mejor de los casos, a los datos y toda la información que te da la comunidad. Pero también ha pasado muchísimo que más bien el antropólogo, el etnógrafo, el etnohistoriador se acerca a las comunidades para encontrar algo que él ya quiere ver ahí, ¿no? Entonces, creo que esa disputa entre diferenciarse del otro, del antropólogo, del sociólogo o del etnógrafo, ha causado este tipo de quiero ser diferente al otro, pero en realidad todos nos acercamos a estudiar sociedades, llámese como se llame, y del tema que nos interese más a nosotros. Porque digo, yo que estoy interesada en entrar a la disciplina de etnología aquí en el instituto, lo que quiero hacer no tiene nada que ver con lo que comentó ahorita el compañero, que digo, es una definición como más clasicona, pero creo que habría que dejar de esa cuestión de diferenciarnos del otro y hacer esa pugna, ¿no? Por ser diferente, el antropólogo diferente al etnólogo. Reiterar, ¿no? Estoy un poco de acuerdo, pero más allá que se vean las diferentes disciplinas, es el análisis, y lo único que distingue. Se ha hablado mucho también en este proceso, pues han sido las escuelas, ¿no? Las líneas en que uno está viendo las perspectivas, ¿no? De cómo hacer el análisis de lo social, más que tener un enfrentamiento, ¿no? Creo que ya en esta época ya hemos superado, ¿no?
esa diferencia, ¿no? Nada más son líneas distintas, pero la escuela francesa, la escuela de los sociales, no hay una visión muy distinta. ¿Alguien más? El botón izquierdo. Lo vas a meter un poco de presión. Pues bueno, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que podría diferenciar? Porque en realidad yo creo que estoy completamente de acuerdo con ustedes dos en que las fronteras entre los antropólogos y los etnólogos prácticamente se diluyen. Incluso pensaríamos que hay posiciones políticas, y incluso si lo vemos en términos de cómo se le generó la diferencia de etnología y antropología social en la ENA, fueron más bien posiciones políticas, ¿no? Y en términos de una práctica, en términos de una práctica coincidimos los antropólogos y los etnólogos, porque de cierta manera hablamos como los mismos lenguajes que nos ha dado una formación. Segunda, si vemos las corrientes y los autores, prácticamente nos empalmamos, ¿no? Como lo vamos a ver ahora. Y entonces dices, ¿cuál es entonces el carácter del antropólogo y del etnólogo y las diferencias entre estos? A pesar de que pudiera no haberlas, ¿no? Uno pensaría que el etnólogo, haciendo eco a lo que plantea Gustavo, prácticamente se ha centrado en la raíz de lo que significa la etnología, la etnia, el estudio de las etnias. Y en términos de cómo nació la etnología, o los problemas de la etnología, era visualizar o explicarse, digamos, a las sociedades primitivas desde un yo civilizado, ¿no? Y este me parece que era el primer problema y del cual vamos a partir, ¿no? Segunda, me parece que en términos de la etnología, ¿no? Uno puede visualizar que más que las corrientes, la etnología se ha girado a partir de problemáticas que les son propias, ¿no? En esas problemáticas y estas formas de explicarse al otro primitivo, yo como civilizador, ¿no? Es preguntarse cómo es que hay esas diferencias y cómo puedo explicarlo para explicarme a mí mismo, ¿no? Y desde ahí, digamos, empezaron a surgir los primeros problemas, ¿no? Algunos, ¿no? Empezando precisamente con los precursores o los iniciadores de la etnología, pues eran toda esta corriente, ¿no? Que venía desde el derecho, ¿no? Desde las aportaciones de MacLennan, de Maine o de Bachofen, en donde la cuestión del parentesco era fundamental, y las reglamentaciones del matrimonio. Y desde este punto de vista, digamos, la cuestión del derecho lograba ver las diferencias que hay, ¿no? En términos de plantearse las leyes del matrimonio. De ahí que, digamos, la cuestión del derecho haya sido fundamental para el inicio, ¿no? De preguntarse las alteridades, ¿no? Ahora, hay una de las diferencias que podríamos ver en términos de eso es que efectivamente es la cuestión del matrimonio, ¿no? El tema del matrimonio ligado al parentesco, uno de los problemas fundamentales que han regulado, digamos, la teoría de la etnología, ¿no? Si hacemos una diferenciación con la antropología social, ¿no? Creo que esto lo vemos más en el sentido de la escuela de Malinowski, ¿no? En el sentido de, ya lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero viene desde Durkheim, ¿no? En donde no solamente es entender, en términos metodológicos, no solamente es entender a las sociedades primitivas, sino a partir de las nuestras. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, con sus trabajos de la división del trabajo social, ¿no? en donde él visualiza cómo hay sociedades de simple diferenciación en términos de trabajo, y las sociedades como las nuestras
que en algún momento les llamaron modernas o más complejas, con una alta división del trabajo, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo, en términos de la antropología, han sido como evidentes, digamos, las corrientes, y atendiendo un poco a este carácter que da Lévi-Strauss en el libro de Humanidad y Humanidades, ¿no? Habría como una correlación entre las tres, entre una ciencia etnográfica, porque la etnografía según Lowe también es una ciencia, ¿no? Entre la etnología, que sería la comparación de sociedades en términos comparativos o bajo un método deductivo, ¿no? Y digamos lo que él llama la antropología, que está directamente relacionada con el devenir como especie humana, ¿no? Según Lévi-Strauss, podría ser el carácter o una de las diferenciaciones que podríamos entender entre lo que es la etnografía, la antropología, la etnología y la antropología como tres momentos del mismo proceso, ¿no? Pero para ubicarnos y entender cómo se fueron gestando los problemas de la etnología, y quiero reconocer que evidentemente las fronteras con la antropología se intercruzan, ¿no? Estaríamos en este sentido en el siglo XVIII, ¿no? Pónganse ustedes en la segunda mitad, 1864, cuando sale a la luz, ¿no? la teoría del evolucionismo de Darwin, ¿no? ¿Y qué planteaba esa teoría? Que los seres más dotados son los que sobreviven así a gran evento. O sea, seres humanos o pues cualquier ser vivo con más capacidad es el que más tiene protección. Hay un sentido de evolución de lo simple a lo complejo, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte, la cuestión de la evolución del hombre, ¿no? En términos biológicos, ¿no? Pero estas ideas, ¿cómo tuvieron impacto en lo que en el siglo XVIII ya se fue gestando, digamos, como la etnología o la antropología? Pues que la civilización se entendía como un grado más alto de evolución, y lo que había que hacer era había que reconstruir la narrativa para ir desde las sociedades más primitivas, vamos a llamar así, o más simples, hasta las más complejas, pero era desde la civilización que se veía, vamos a reconstruir cuáles fueron nuestros procesos, o cómo fue que la civilización tuvo que pasar por estos estadios para poder llegar a lo que se entendía como lo más evolucionado. Sí, efectivamente. Y desde ahí, alguien que tuvo, yo sé que para los antropólogos sociales, para los etnólogos, eso también no como un repaso, ¿no? Pero creo que para los que vienen de otras disciplinas, ¿no? Esto podría ubicarnos en esta discusión, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Entonces, desde ahí, a partir de los estudios efectivamente de McLennan, Bachofen, Maine, ¿no? Está el estudio que fue fundamental para el evolucionismo, que fue Lewis, con la sociedad primitiva, con la sociedad antigua, ¿no? ¿Y qué es lo que planteaba en términos evolucionistas Lewis Morgan? Primero, ¿no? Que efectivamente había un evolucionismo lineal, ¿no? Segunda, y ascendente, ¿no? Segunda, que la ruta inicial de este evolucionismo vino desde prácticamente de Europa, que efectivamente pudo haber una cuestión de contacto, de difusión, pero el centro de este
este inicio evolutivo en términos de las sociedades vino a partir de Europa, ¿no? Tercera, los artefactos, ¿no? Las cuestiones materiales eran un indicio, primero para ubicar en qué estadio se encontraban, digamos, las sociedades, bien las de Europa, pero piensen ustedes que estamos ante un proceso de colonialismo, en donde se estaban conociendo, digamos, las otras sociedades, las llamadas primitivas, ¿no? Y el trabajo y las investigaciones que se habían hecho en Estados Unidos, en lo que se llama también la Columbia Británica, que es toda esta parte del este de Canadá, ¿no? Pero, digamos, en las diferentes zonas de dominio estaban llevando para tener una clasificación, ¿no? Es decir, en qué estadio estaban básicamente, ¿no?, las sociedades, incluso en términos históricos. Entonces, desde ahí, en una cuestión de evolución lineal, lo que plantea Morgan es que las sociedades estarían atravesando por diferentes estadios. Uno sería la barbarie, ¿no? El salvajismo, la barbarie, y por último, que era lo que en realidad reflejaban las sociedades occidentales modernas europeas, era la civilización, ¿no? En ese sentido, ¿no?, si las sociedades tenían el conocimiento del manejo del bronce, ¿no?, estaban en un estadio. Si tenían el manejo del arco y flecha, ustedes ayúdenme, ¿no?, estarían en otro periodo, ¿no? Y la cuestión de la escritura era lo que demarcaba estar en la civilización. Entonces lo que teníamos era una clasificación de las sociedades que en un paralelismo, ¿no?, iban, digamos, en este desarrollo, en este progreso evolutivo cada una de las sociedades para llegar al paradigma que era lo civilizado, ¿no? Pero esto provenía, digamos, del británico de Charles Darwin, ¿no?, de Morgan, igual también tuvo mucho impacto en donde se presenta ya lo que se llama el padre de la antropología o de la etología, que es Edward Burner Taylor. ¿Y por qué es tan importante? Soy sociólogo, ¿no? Entonces las lecturas que yo he hecho a mí lo señalan como uno de los iniciadores, porque es el primero que da el concepto de cultura. Exactamente. Es el primero que da el concepto de cultura como el complejo total, ¿no? Y que tenía que ver con ideas, creencias, pero también con el aspecto material, ¿no? Y es el primero que da un concepto de cultura. Por eso es que se le nombra como el padre, el fundador de la antropología. Pero ¿cuál es su posición en términos del evolucionismo? Primero, él plantea, ¿no?, que lo que tenemos en términos de las sociedades son supervivencias, ¿no? De ahí que en los inicios, digamos, de la antropología, incluso de la antropología en México, ha estado muy emparentado con los estudios históricos, pero sobre todo arqueológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hallazgos arqueológicos nos están hablando de sobrevivencias, ¿no? Y lo que tenemos hoy en términos de explicarse a lo que hemos llegado es que hay sobrevivencias de ese pasado remoto. Las supervivencias es un aspecto fundamental, pero sigue enmarcado en esta idea del evolucionismo centrado también en la Europa, en el centro de la civilización. A ver, pónganse ustedes, si pensamos, y eso lo digo a título de reflexión personal, si esto lo pensamos en términos de que estamos ante una colonia o ante las colonias,
ante centros de poder, no solamente bélicos de dominación, sino también centros de poder de dominación intelectual. ¿Qué dirían entonces los norteamericanos ante estas ideas evolucionistas? Primera pregunta: ¿la civilización efectivamente viene de Europa? Claro. Bueno, en este caso los norteamericanos lo que trataban de refutar es esta teoría de los europeos, ¿no? que la civilización viene de Europa, ¿no? Diciendo ellos, no, es que la civilización se da en cada cultura, digamos, cada pueblo tiene su propia civilización, su propio desarrollo, no viene de un centro, no viene de un centro, es Europa. Exacto, esa es la posición de quién. Pues, Boas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él dice es que no hay un centro de civilización, sino que hay diferentes áreas culturales que tuvieron, ¿no?, su desarrollo evolutivo per se, ¿no? Sobre todo pensando en que Boas también hizo trabajo en América, en particular en México, ¿no? Es decir, tenemos diferentes áreas culturales, y esa es una aportación fundamental de Boas, ¿no? Porque hay una fractura con este evolucionismo lineal. Por eso a esta corriente se le llama también el relativismo cultural, ¿no? Porque no solamente son áreas, además hay un asunto que también es fundamental en Boas. Tenía, a partir de su propio trabajo, pero ya había en su momento una gran cantidad de investigaciones antropológicas. Entonces había la capacidad de tener un método deductivo, ¿no?, para asegurar, digamos, que no era que las propias áreas culturales habían tenido su propio desarrollo evolutivo. Pero entonces, ¿cómo se habían dado, digamos, eso, y lo que él planteaba, no digamos cómo se había dado, lo que él planteaba, que lo que se había dado en términos de préstamo, estas cuestiones que se comparten, se había dado a partir de los contactos, ¿no?, de los contactos culturales entre una y otra zona. Por eso es que su corriente también se le llama el difusionismo cultural, ¿no? O sea, la cuestión de los contactos, la cuestión de que son diferentes áreas culturales que tienen su desarrollo por sí mismo, y que el contacto se da, el contacto o el desarrollo cultural se da a partir de este contacto que hay entre las diferentes áreas, ¿no? Y esos son dos elementos fundamentales de Boas: por una parte el relativismo cultural y por otra el difusionismo cultural basado en el contacto entre las diferentes áreas culturales. Ustedes sabrán que después la antropología cultural de Boas se creó en toda una escuela, en toda una corriente, ¿no?, en donde no solamente son importantes las aportaciones de Boas, sino también el impacto que tuvo en sus estudiantes. ¿Recuerdan algunos? Gamio en México, ¿no? Después lo vamos a ver. Margaret Mead, Ruth Benedict, porque además en Escuela y Personalidad, Ruth Benedict y Margaret Mead las podemos colocar en la misma corriente, digamos, aunque claro sus diferencias, ¿no? ¿Quién más? Satir, Herskovitz, ¿no? Robert Lincoln. Es una lectura que les compartí sobre teoría de la etnología, que la tienen ahí en los textos, ¿no? Es decir, hubo toda una incidencia de la antropología culturalista o del relativismo cultural o del difusionismo con Franz Boas, y toda una escuela en donde podemos ver el impacto en sus
estudiantes, ¿no? Pero desde ahí tendríamos algunas cosas más que decir incluso de sus propios estudiantes, en los cuales tuvieron aportaciones sustanciales a la etnología. Y pensemos, por ejemplo, en Kroeber, con lo superorgánico, que ha sido un concepto fundamental, ¿no? ¿Y qué planteaba este concepto de lo superorgánico? Había como dos procesos evolutivos. Uno tenía que ver con los procesos biológicos, ¿no? Y otro proceso tenía que ver con el proceso evolutivo de la mente, que de cierta manera en el recorrido evolucionista de miles de años habían mantenido una diferencia muy cercana, pero que en las últimas centurias prácticamente el desarrollo de lo superorgánico se había despegado. Por eso es que el concepto es tan importante, porque hay un desarrollo de la mente, y cuando pensamos lo superorgánico, lo estamos pensando en el proceso evolutivo de la mente. Ahora pensemos en la escuela de Ruth Benedict. ¿Qué es lo fundamental de Ruth Benedict? Estoy viendo en términos de decir los aportes, no quizás lo más importante, sino las referencias para poder ubicar a todos estos autores. ¿Cuál es la aportación de Ruth Benedict? ¿De qué habla? ¿Cuál es el problema central de Ruth Benedict? Hay rasgos culturales. Sociedad, de cada cultura, que son temas específicos de ello, y a su vez pueden hacer una especie de, no sé si llamar determinismo o predicción de lo que esa sociedad es, ¿no? Es decir, como esencialista, como por la esencia de las particulares culturas. Claro, exactamente eso, compañero, ¿no? Exactamente eso. Es decir, lo que planteaba Ruth Benedict es que todas las sociedades comparten un cierto número o de rasgos o de pautas culturales, pero en cada sociedad un rasgo es fundamental, es esencial, que hace que giren los demás rasgos. En algunas sociedades, como la japonesa, por ejemplo, plantea, ¿no?, que es la economía, y que a partir del rasgo cultural de la economía se articulan los otros rasgos, ¿no? En algunas sociedades, como plantearía, por ejemplo, en la mesoamericana, sería la cuestión religiosa o la religión, como un articulador, un eje que lograría, digamos, conectar a los diferentes rasgos culturales. Por eso, digamos que en ese sentido, y que eso es lo que haría la distinción, y si lo vemos en una conexión directa con el relativismo cultural, porque eso haría diferente a una sociedad a otra, de acuerdo con el rasgo, ¿no?, que la está determinando como central. Ahora, en quien podemos ver el aporte, digamos, o ese diálogo ya con la psicología, que siempre se mantuvo, en realidad siempre se mantuvo y como un problema central por la cuestión del individuo, la sociedad, ¿no?, es la cuestión de la psicología. Pensemos que a esas alturas, ¿no?, 40 ya estaba, digamos, el impacto del psicoanálisis, y de lo que Margaret Mead, por eso el inconsciente se vuelve un inconsciente colectivo, porque si algo determina la etnología y la antropología, ¿no?, es el sentido de lo social, más allá, ¿no?, del sentido que adquiere la psicología determinada por el individuo.
Y lo que decía Margaret Mead es que efectivamente, ¿no? Hay cuestiones biológicas, como su estudio, por ejemplo, en términos de los adolescentes de Samoa. Pero ella se pregunta, por ejemplo, ¿por qué una primera menstruación en algunas sociedades es satanizada? Una cuestión de ocultamiento, y en otras, digamos, tiene un papel positivo. Y ella plantea cómo una cuestión biológica puede ser interpretada, ¿no?, por las culturas. Tenemos en ese sentido lo que plantea Margaret Mead, que tenemos un mismo proceso, una misma constitución biológica, ¿no?, pero el cuerpo está atravesado a partir de lo cultural y de las lecturas culturales, ¿no? Bueno, también habría que destacar que Margaret Mead, porque también incursionó, fue de las primeras, de las pioneras en incursionar en la antropología visual, Margaret Mead, ¿no? Empezó a hacer este tipo de experimentos de dejarles cámaras a los jóvenes. Ya después, en su etapa posterior, después de que hizo su estudio de adolescencia en Samoa, después de años regresó a Samoa e hizo trabajos de antropología visual que son los pioneros de la antropología visual. Sí. Y si vemos aquí, ya ahí se empiezan a ver los visos, ¿no?, de lo que podríamos llamar, aunque esto, bueno, fue determinante con Malinowski, ¿no?, en la cuestión de la antropología social, pero la cuestión de que no solamente se trata de estudiar a los otros primitivos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sino también a las sociedades modernas como objeto de investigación, ¿no? Su estudio de Samoa es comparar a las aborígenes, pero también comparar, digamos, a la sociedad neoyorquina, ¿no? Eso es, miren, en grandes rasgos, ese es el planteamiento de la escuela culturalista. Y desde mi punto de vista, la antropología en México no la puedes entender si no es a partir de este impacto, por un pequeño antecedente. Porque gran parte de los antropólogos que se gestaron, digamos, bajo este modelo teórico, fueron los que incursionaron como doctorantes o estudiantes en crear modelos en la antropología de los años 40-50, en lo que se llamó la antropología de oro en México, sobre todo en los estudios de Chiapas. Eso lo vamos a ver con un poco más de calma, para no perdernos en términos de las propuestas de las corrientes teóricas, ¿no? Pero digamos que desde aquí tenemos, digamos, a los norteamericanos. ¿Qué pasa con las otras corrientes? ¿Qué dirían los británicos? Ralph Linton. Mira, el texto que yo les envié, ¿no?, lo van a ver, es una... a mí me interesaba ver cómo en un momento histórico se habían abordado, se habían establecido los principales problemas de la etnología, ¿no? Y desde ahí su discusión contemporánea, porque me parece que eso es interesante en el texto que les envié, porque ahí en su tiempo tiene una perspectiva de los aportes de Malinowski, ¿no?, y de Radcliffe Brown, y de toda la escuela alemana o la misma francesa con Durkheim, ¿no? Pero no podría pensar responder a esa pregunta, ¿no? Ok. Sí. Como saben, es una multitud de autores y de libros, pero algo les puedo asegurar, leer a los directos, o sea, leer a los autores directamente, te da
otras interpretaciones. Es decir, me gustó mucho la lectura del Robert Lindon, que les di a leer, ¿no? Pero leerla a los directos te das cuenta que son mucho más las aportaciones. Lo que tiene Lindon es una apología del culturalismo para ver a las otras corrientes desde mi punto de vista. Pero no estamos saliendo. ¿Cuál fue la posición de la escuela británica ante esta? ¿Cuál es el problema central? El problema central es cómo me explico al otro para entenderme a mí. En pocas palabras, el problema central es cómo se dio la civilización. ¿Cuál es el centro de la evolución? O si fueran varios centros. Y la escuela norteamericana, la escuela británica, sobre todo con Malinowski, adquiere otros tintes y se va por otros lugares. Y es otra propuesta, ¿no?, que en algunos momentos, incluso hasta el presente, viendo a George Marcus, ¿no?, hay como una disputa entre la escuela norteamericana, con toda su trayectoria histórica, y con lo que ha significado, ¿no?, el funcionalismo de Malinowski. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama funcionalismo? ¿De dónde viene? ¿Es una comparación de qué? ¿Cuál es el planteamiento central del funcionalismo? ¿Qué los hace pensar cuando decimos funcionalismo? El concepto de función. Fíjense, lo que plantea Malinowski es que el funcionalismo viene a partir de esa visualización de lo que significa el cuerpo humano y sus diferentes aparatos, ¿no? Nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, ¿no? Y él plantea que el cuerpo tiene necesidades, y que estas necesidades necesitan ser satisfechas, y no solamente como cuerpo humano, sino como sociedad que funciona como un cuerpo humano en términos de social, y que de esas necesidades están enraizadas a una necesidad de comer, una necesidad de educarse, una necesidad de reproducirse. Por lo tanto, la sociedad tendría necesidades básicas. Y para hacer frente y solventar esas necesidades, entonces necesitan instituciones. Estas instituciones, por eso tendríamos instituciones abocadas a la salud, a la educación, a la reproductiva, a la salud, y desde ahí viene la cuestión del funcionalismo, en la medida de que el cuerpo humano, las sociedades tendrían necesidades básicas, tendría que crear instituciones, ¿no? Y ese es el planteamiento fundamental del funcionalismo de Malinowski, ¿no? Pero entonces, si estamos viendo a las sociedades como un cuerpo organizado, que se explica per se, que tiene sus funciones per se como una especie de organismo, entonces lo que él plantea que cada cuerpo tendría su propio desarrollo. De ahí que una de las características fundamentales de la propuesta del funcionalismo
es estudiar a las sociedades, ¿no?, como sistemas cerrados. Ya lo veremos, que ha sido eso una crítica fundamental, ¿no?, que le hace a la escuela culturalista. ¿Por qué? Porque no visualiza el contacto ni la difusión para el desarrollo de las sociedades. Cosa que sí, mire, si lleva uno interpretaciones más allá, uno pensaría que cada corriente también está hablando de su cultura por sí mismos, ¿no? Su inconsciente colectivo. Sí, sí. Uno entiende más a los norteamericanos entendiendo este tipo de corrientes, pero también a los franceses. Mucha de su cultura cerrada en sí misma, o sea, esas corrientes que desde mi punto de vista también está hablando de ellos como culturas, ¿no? Pero esas, digamos, que son sus propuestas y su propuesta a la etnología, ¿no? Ahora, ustedes van a ver en su texto cómo Radcliffe Brown lo relaciona más con Durkheim en el sentido de lo que significa lo social, ¿no? Pero a Radcliffe Brown, no sé si es así. Bueno, quisiera un poquito más platicar, es que Malinowski el trabajo de campo sobre todo las cosas. ¿Ya ibas? Sí. Ok. Sí. Si algo le debemos también a la Malinowski son estas largas temporadas, porque él precisamente planteaba que si por lo menos teníamos que conocer a una sociedad, tendríamos que tener largas temporadas, planteaba 2 años, para poder conocer a una sociedad en sus múltiples dimensiones de funciones, ¿no? Y el trabajo de campo, eso sí, se debe en gran parte, ¿no?, a la incursión de Malinowski, ¿no? Pero va en relación, por eso es que Malinowski no hace investigación en tantos grupos, profundiza en nuestro Oriente, ¿no? Y tiene otro sentido, fíjense, es muy interesante, porque si pensamos en el carácter deductivo que tiene la antropología cultural de Boas, ¿no?, y los siguientes es más bien el dato de una gran visualización de datos etnográficos de muchos grupos para tener el sentido comparativo, ¿no? Y el trabajo de campo es fundamental en Malinowski porque es la profundidad del conocimiento de una sola sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con Radcliffe Brown? A Radcliffe Brown, ¿no?, se le ha caracterizado con un sujeto y un adjetivo en términos de corriente, lo que se ha llamado el estructural funcionalista. Y uno lee, digamos, los escritos de Malinowski y de Radcliffe Brown, que además fueron enemigos acérrimos, ¿no? O sea, se peleaban y se daban hasta por debajo de la lengua, ¿no? Incluso Malinowski le decía a Radcliffe, ¿no?, eran enemigos acérrimos y siempre estuvieron contrapunteados, ¿no?, bajo una misma propuesta por una diferencia que era esencial entre ambos. ¿Cuál era? ¿No? Mientras que Malinowski, si no mal me equivoco, ¿no?, planteaba que era lo social lo determinante, ¿no? Radcliffe Brown planteaba que en términos de lo social, el papel del individuo era fundamental. Y esa era una diferencia, ¿no?, entre el funcionalismo de Malinowski y el estructural funcionalismo de Radcliffe Brown. La cuestión de lo social y el papel del individuo. Era un poco el tiempo de la pugna entre el positivismo y el liberalismo. Mientras el liberalismo apuntaba hacia el individuo, el positivismo apuntaba hacia los grupos, la sociedad como un ser vivo. Claro, de ahí el Durkheim, ¿no?, en términos del positivismo, claro, sí, y el liberalismo, sí, un buen punto, sí, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, tenemos como la posición, digamos,
Si lo vemos en términos evolucionistas de Morgan, en términos de la escuela culturalista, con el difusionismo y el relativismo cultural de Boas y todo lo que representa su corriente, y el funcionalismo, ¿no?, británico, representado en este caso por Bronislaw Malinowski, ¿no?, y de cierta manera también Charlie Brown, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los franceses? No estoy tocando todo eso. A ver, creo que me voy a ir después, ahorita regreso a ese. No lo tengo esquematizado ahí. No. Pero se los voy a platicar porque ese es un asunto fundamental que viene también con Lévi-Strauss, porque es un autor que, digamos, toca diferentes corrientes, fundamentalmente las francesas, pero también la escuela británica, ¿no? Y Émile Durkheim, ¿no?, que ha sido más relacionado, ¿no?, con la sociología. Incluso él, junto con Weber, Max Weber, son los padres de la sociología, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante Émile Durkheim? ¿Cuáles son sus obras? Su obra clave es la religión. Yo creo que se lo hemos mucho sobre la religión. Las estructuras elegantes del suicidio, ¿llevas otro? No. Por muchos años los sociólogos decían que la obra más importante de Miguel había sido el suicidio, y los antropólogos decían que la obra más importante era las formas pero bueno, creo que una de las preocupaciones de Durkheim es la construcción de la sociología como ciencia, ¿no? Es una de las preocupaciones principales, que está presente en las reglas del método, las reglas del método sociológico, y que luego sus obras son como, bueno, vamos a probar y vamos a demostrar que las reglas del método sociológico son viables, ¿no?, para la construcción de la sociología como ciencia a la luz del paradigma de las ciencias naturales. Exactamente. Y hay otra obra más, que es la de la división del trabajo social. Y bueno, también me parece muy importante la metodología de Durkheim para analizar todas esas cuestiones religiosas que venían del animismo, ¿sí? He retomado mucho por Marcel, de hecho, ¿no?, por Malinowski, ¿no? Entonces retomaron a Durkheim para analizar estas cuestiones de religión. Sí, la cuestión de la magia y la religión, que es otro de los temas fundamentales, ¿no? Pero a ver, centrémonos en las reglas del método sociológico, ¿no? Estamos a finales del 18, ¿no? Están como parte imperativa la emergencia de la construcción de los sujetos y objetos de estudio de las ciencias, ¿no? Pero además estamos en el vaivén de Comte, en la cuestión del positivismo, ¿no? ¿Y de qué se trataba? Retomando lo que plantea Alejandro, se trataba de construir el sujeto, el objeto de estudio de la sociología, ¿no?, con un método científico relacionado con las ciencias naturales, ¿no? Por eso, en las reglas del método sociológico, ¿no?, entre las diferentes reglas, él dice que la primera y más importante es ver a los hechos sociales como cosas. Y eso es trascendente. ¿Por qué? ¿No? Primera, porque no dependen de la interpretación. Son objetivas y tienen los hechos sociales sus propias reglas y sus propios procesos. ¿No? Segunda, que no son subjetivas.
¿no? Es decir, él plantea bajo este argumento, ¿no?, de los hechos sociales como cosas que cuando nace un individuo nace en una sociedad ya estructurada, ya hecha, e igual se muere y la sociedad sigue y continúa. Por eso es que el individuo no es determinante. Idea que compartió después, ¿no?, o con la que no estuvo de acuerdo Radcliffe Brown cuando decía que el individuo era fundamental, sino que uno ve la línea directa, digamos, entre Emilio Durkheim y Malinowski, ¿no? El hecho social es cosificarlo, verlo como ver sus objetos de estudio, ¿no?, las ciencias duras, objetivar los hechos, ¿no? De ahí que esta primera regla sea fundamental, no para la sociología, pero también para la antropología, ¿no? Porque además estamos en el proceso del positivismo. Ya veremos en México cuál fue su impacto, pero estamos a finales del siglo XIX, ¿no? Ahora, el otro texto que también es fundamental, más allá de las estructuras elementales de la vida religiosa, que para la etnología es fundamental por la cuestión de la magia y la religión, ¿no?, está de la división del trabajo social. Claro, porque él plantea, ¿no?, que hay sociedades en donde hay muy poca división social, ¿no?, que son las sociedades que luego se interpretaron como campesinas, ¿no?, como simples. En realidad ninguna sociedad lo es, ¿no?, pero las sociedades complejas, ¿no?, en donde hay una alta diversificación de la división del trabajo social, ¿no? Pero además, en la división del trabajo social, si no mal recuerdo, también se empieza a plantear la cuestión del contrato, pues vamos, ahora lo dejamos, ¿no? Ya con tantos autores me empiezo a hacer bolas, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, la importancia de Emilio Durkheim. Y desde mi punto de vista, ¿no?, porque hay otro autor que de repente también ha sido muy importante, sobre todo para la cuestión de las identidades, pero que también es casi contemporáneo, ¿no?, con Durkheim, y es Ferdinand Tönnies, con el concepto de la Gemeinschaft y la Gesellschaft, ¿no?, que se relaciona mucho con la solidaridad orgánica y mecánica de Durkheim, ¿no? Estos conceptos fueron fundamentales, ¿no?, porque te logran ver que lo que llegan a plantear, que es la solidaridad o la Gemeinschaft de Tönnies, ¿no? Él plantea que son sociedades que existen en la sociedad ciertos núcleos con lazos más afines, más cercanos, que podemos verlos en términos religiosos, pero sobre todo en términos de las familias, ¿no? Y ese es el concepto de comunidad, ¿no? Mientras que el concepto de la Gesellschaft, que es el de asociación, es la reunión de diferentes comunidades, ¿no? Y eso es una cuestión de también encontrar el objeto de estudio de la antropología y de la sociología, porque parecería, en términos de una solidaridad mecánica y orgánica de Durkheim, ¿no?, que una es el objeto de estudio de la antropología con esas sociedades poco divididas o más simples, de lazos más comunitarios, de ahí el concepto de comunidad sumamente debatible, ¿no?, a sociedades en donde la asociación es determinante, como las sociedades urbanas complejas, ¿no? Por eso es que esa división, ¿no?, encuentra sentido en estas corrientes, ¿no? Pero también aquí hay algo fundamental, termino esta idea, ¿no?, es que con Durkheim y Malinowski, ¿no?, se creó lo que deambuló y lo que se llamó en términos teóricos, o esta división como una antropología social,
¿no? Y la antropología de Boas y culturalista, ¿no? En una etnología. No sé si eso, a eso iba a acompañar. Sí, iba a comentar esta cuestión de la importancia que tiene Durkheim y Weber, y esta cuestión que decía de la dicotomía de la sociología y la antropología, porque los dos aportan muchísimo para la sociología, pero en el momento en el que Durkheim empieza a hablar del hecho social y después en formas elementales de la vida religiosa, desde mi perspectiva, más allá de lo de la magia y estas cuestiones, cómo deja todo el peso a la sociedad o a la cultura de lo que a la cultura la sociedad representada a través de la cultura, algo así, y en ese momento Weber y Durkheim se vuelven la base de la antropología de la religión, por ejemplo, ¿no? Weber con la ética protestante y Durkheim con formas elementales, y ya después entra también Feuerbach, pero cómo son importantes tanto para la sociología y la antropología, pero insisto, más allá de ver formas elementales por el hecho de la magia, es como dice que la religión es la sociedad misma. Exacto, esa era la idea. La religión es la sociedad misma, ¿no? Sin la sociedad, la religión no podría ser. Claro. O sea, y Weber dice que Weber habla de cuestiones más económicas, ¿no? Pero exacto. Y de ahí el libro monstruo de economía. Pero tú tocaste un punto muy importante que me parece fundamental, porque es cierto que la antropología y la sociología tocan la religión, pero digamos que la perspectiva o el sentido difiere, y eso lo podemos ver muy claramente en la ética protestante, porque lo que hace Weber es explicarse y decir por qué la sociedad norteamericana es como es, y si no es a partir de este proceso histórico que tuvo el protestantismo, de ahí que sea una sociedad altamente mercantilista, ¿no? Es decir, y incluso en este texto de las formas elementales de la vida religiosa, el sentido que adquiere la magia para este tipo de sociedades, de ahí que se abre la puerta para lo que es la magia, ¿no? Y la religión como para este tipo de otro tipo de sociedades, que es un tema, ¿no? Sumamente que ha encontrado mucho eco, sobre todo en la etnología. O sea, la religión, sobre todo lo que planteaban en términos de lo que se llama la cosmovisión, ¿no? Es un punto que ojalá y regresemos, porque es un punto fundamental, que ha sido, digamos, como una de las venas fundamentales de la etnología, ¿no? Bueno, de ahí yo ya me perdí. ¿Y cuál fue? Y en ese sentido, ya pensando en Marcel Mauss, ¿no? Y con esto vamos a... no me importa si nos tomamos 2 recesos, ¿sí? Pero la verdad es que yo no sé qué fumamos. Bueno, ¿cuál es el sentido o cuál es la aportación de Marcel Mauss, que me parece como uno de los autores de cabecera de la etnología? Pues lo importante de Marcel Mauss, yo creo, a mí es uno de mis autores, digamos, principales para comprender muchas, Marcel Mauss es uno de mis autores principales para comprender todo lo que es estas nuevas corrientes antropológicas como el perspectivismo, ¿sí? Pero él se centra mucho en la cuestión del ritual, ¿no? O sea, toma cuestiones del ritual, pero también lo analiza el ritual, que también tiene que ver cuestiones con la economía y con política, ¿sí? O sea, a través de un ritual podemos ver muchas cosas que están en juego, que tienen que ver con la cuestión del ritual, con la cuestión económica, con el ritual, y hasta cuestiones que tienen que ver con la relación hombre-naturaleza, ¿sí? Entonces, para mí, Marcel Mauss se me hace uno de los autores súper importantes, súper completos. Yo estaba volviendo otra vez a leer el libro del Señor del Don y veía toda cantidad de citas que tiene y de referencias que da de otros autores como Malinowski. También dice, bueno, no, Malinowski no estaba solamente en las Islas Trovianas haciendo investigación, ¿no? Había otros haciendo también investigación en la parte de Malinowski, ¿no?
Entonces no pensamos como que Malinowski estaba ahí solo haciendo investigación, sino que había otros más de otras universidades haciendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Gracias. Es que ya no sé si recuerdo bien, pero creo que también él está trabajando el tema del hecho social total, ¿no? Que es como esta cuestión del hecho. Bueno, a lo mejor la traducción, ¿no? También a veces hace cosas, pero por ahí va la idea, ¿no? Como, entonces, él ve justo en estas cuestiones del intercambio, bueno, pues parte de esta, como esta cuestión que hace que, ¿cómo decirlo? Pues que se explica o se fundamenta lo que sucede en una, pues en una sociedad o en un grupo humano, ¿no? Entonces, por eso se da mucho, yo creo que, o descubre esta cuestión del intercambio, cómo es el intercambio en las sociedades pues, llamadas primitivas, ¿no? Esta cuestión del principio del don. Una anotación, y esto lo digo para la gente que también está viéndolo por internet, o que lo puedan ver por internet. En los textos que se subieron, ¿no? para que los prepararan ustedes para su examen, viene todo el texto que es el de agricultura, antropología y sociología y antropología, o antropología y sociología, ¿no? Que es todo el texto, está dividido en dos, ¿no? Entonces, nada más lean la segunda parte, lo que tiene que ver con el don, ¿no? El ensayo del don. No lo lean, lean nada más la segunda parte, ¿no? Bueno, lean la introducción de Levi-Strauss para conocimiento. Sí, es muy buena. Pero lean nada más la segunda parte de esto, ¿no? Y a ver, ¿cuál es el principio de esto que llama sistema de prestaciones totales? O el potlatch, ¿no? Es lo que él plantea, ¿no? Que el potlatch o el sistema de prestaciones totales, ¿no? Son los procesos prácticamente circulares de lo que significa el dar, recibir y devolver como una obligación, ¿no? Es decir, que las sociedades están reguladas, de ahí su importancia en la antropología y en la etnología política y económica, ¿no? Porque las sociedades, en términos de sus relaciones, ¿no? Lo que él llama la cuestión de regalos, es que están reguladas a partir de lo que él llama el potlatch, que es esta cuestión del dar, recibir y devolver, que no está reglamentada en términos de contrato, sino que son de que tienen un carácter obligatorio, ¿no? Y esto porque si no se da este círculo de dar, recibir y devolver, se crean lo que él llama relaciones agonísticas, es decir, de conflicto, ¿no? Y pensemos en algunos ejemplos, ¿no? Recurro mucho no sé si ustedes ubican a Francisco López Bárcenas, ¿no? Y él explica cómo cuando él, viviendo siendo un mixteco abogado de aquí de la ciudad, que su papá le decía, ¿no? Cuando él fue mayordomo, y le decía, anota, ¿no? Lo que te están dando, porque cuando te toque tienes que devolver. Y él decía, pues es que todos no, es que yo tengo como muy claro qué es lo que están dando, ¿no? Decía, anota, porque si das menos nos vas a crear problemas como familia. Es decir, tienes que dar, ¿no? Se te tiene que regresar y después devolver, ¿no? No solamente lo que te dan, sino un poco más, ¿no? Por eso es que esta cuestión del potlatch, este rollo que después ha sido interpretado como reciprocidad, que no es lo mismo, ¿no? Es fundamental para entender los rituales, ¿no? En términos de la experiencia
predicciones de lluvia o las relaciones con las entidades de la naturaleza, ¿no? Porque están reguladas a partir del dar, recibir y devolver, o lo que la Scott Black ha estudiado a partir de las mayordomías, porque están reguladas bajo este sistema de prestaciones totales. Y hay un asunto que es fundamental en la propuesta de Marcel Mauss con esta cuestión de la ética del todo, ¿no? Es que no son las cosas las que están circulando, sino el ajau de las cosas, el maná de las cosas, es decir, el espíritu de las cosas. O sea, no son las cosas materiales las que están circulando, sino lo que están encerrando detrás de ellas, ¿no? Y también aquí, esto dice que precisamente son estas relaciones de don, del dar, recibir y devolver, lo que garantiza las relaciones sociales y los equilibrios, ¿no? Y recurre a lo que Malinowski estudió como el kula, ¿no? Porque plantea que precisamente el kula, que fue en los aborígenes de la Trobriand de Malinowski, Marcel Mauss lo plantea que es el gran potlatch. ¿Por qué? Porque las islas de la Polinesia, la Melanesia, no me acuerdo cuáles de las islas son, lo que hacen es que están interconectadas a partir de la circulación de collares y brazaletes. Y no son los brazaletes y los collares los que están circulando, unos a la derecha y otros a la izquierda, sino el espíritu que encierra. Y en la medida en que se rompe esta cadena, entonces se crea el conflicto. Por eso es tan importante, ¿no?, cuidar esta relación de que los brazaletes circulen. Por eso plantea, y eso es muy importante, que Marcel Mauss, estudiando el kula de Malinowski, plantee que este es el gran potlatch y le sirve para sustentar su teoría del todo en los sistemas de prestaciones totales o el potlatch. Y es una delicia leerlo, ¿no? Pero también él plantea, ¿no?, que nuestras sociedades, ¿no?, también tienen su potlatch, ¿no? O sea, porque en nuestras sociedades son por eso tan importantes los contratos y el dinero, porque el dinero es lo que está regulando la circulación de relaciones, ¿no? De hecho, y de hecho también es algo, pues no sé si llamarlo como ese mana, ¿no?, que tiene el dinero, porque en realidad pues lo que vemos es una fe, ¿no?, en un objeto que se vuelve una mercancía de intercambio, pero que en realidad esta fe colectiva, digamos, o impuesta, ¿no?, la que nos dice que eso se puede cambiar por determinadas horas de trabajo o por determinados productos. Claro, porque ese dinero, a partir del contrato, es que se da la circulación de bienes, que también encierra prestigio y honor. Bueno, otra cosa también importante, hermanos, que ya que llamar la atención es que no son los individuos los que están en este posicionamiento, ya sea en el potlatch o en el kula, ¿sí?, sino más bien son los clanes y las familias, ¿no? Los clanes y las familias son los que tienen también lo que pasa en la zona de Oaxaca, el mismo Tomatepec, muchas comunidades indígenas, que no es el honor del individuo, sino que es el nombre de toda una familia y su parentela, ¿no? Miren, es una lectura obligada, realmente nos permite comprender una cantidad de cosas, sobre todo para los etnólogos y antropólogos en trabajo de campo. ¿Lo entiendes a partir de esta circulación de bienes que no son materiales y efectivamente son compromisos familiares, ¿no?, en donde lo social es fundamental, ¿no? Eso es una interpretación más bien del trabajo de campo, grupos indígenas hoy, ¿no? Que va a haber una última parte en donde yo tengo una fascinación de eso, de hablar de cómo podemos interpretar todas estas teorías en lo nuevo que se está discutiendo en la etnología, por dónde está sirviendo los problemas
desde dónde se está construyendo, ¿no? Porque me parece que si no tenemos este referente de lo concreto, de bajar cómo se hacen concretas estas teorías en una práctica de una antropología mexicana, me parece que es ver las teorías de lejos, ¿no? Y necesitamos tener ese ejercicio de cómo estas bajaron, ¿no? Entonces, y esto me voy a ir como muy rápido para terminar esta primera parte, y que tiene que ver con Lévi-Strauss, ¿no? A grandes rasgos, efectivamente se le ubica como una corriente estructuralista, ¿no? Pero que, digamos, tiene su fuente en Emilio Durkheim y Marcel Mauss, con esta ética del dominio. Y lo que él plantea a grandes rasgos, porque realmente Lévi-Strauss es multifacético y me parece que igual que Picasso atravesó por diferentes épocas, ¿no? Pero lo que él plantea fundamentalmente es que existen universales que son estructurados bajo las mismas lógicas en las culturas, ¿no? A Lévi-Strauss se lo ubica como el matemático de la antropología, sobre todo por las estructuras elementales del parentesco difíciles de interpretar, ¿no? Pero digamos que son esas tres líneas que sigue su propuesta etnológica o antropológica. Una que tiene que ver con el parentesco, con la teoría de las alianzas, ¿no? Otra que tiene que ver con esta teoría de las alianzas, estaría incluida también la teoría del incesto, como esas prohibiciones sexuales que están regulando las relaciones sociales, ¿no? Entre los permitidos y las relaciones prohibidas, ¿no? Que están reguladas a partir de la cultura, ¿no? Para tener un ejercicio sexual. Y la otra gran vertiente que tiene que ver con los mitos, ¿no? En todas estas tres esferas, sobre todo en la teoría del parentesco, ¿no? Y la cuestión de los mitos, es que existen, de acuerdo con Lévi-Strauss, estructuras mínimas de relación, ¿no? Y que esta lectura de los mitos, o esta estructura por la cual se estarían trazados los mitos, las podríamos encontrar en todas las culturas, ¿no? A través de estos significados mínimos que él llama mitemas, ¿no? Y por eso, en términos de esta estructura, incluso retomando el nombre de las reglas del método sociológico, sociológico de Emil Durkheim, están las reglas ¿cómo se llaman? Elementales del parentesco, ¿no? O la antropología estructural. Pero aquí lo que él plantea, hay un tema que es fundamental y que es muy evidente en esta cuestión de Lévi-Strauss, que es el problema naturaleza-cultura, y que es un tema que ha atravesado, ¿no? Las diferentes perspectivas teóricas más actuales, que van desde el perspectivismo de Miguel de Castro o Felipe Escola, ¿no? Hasta la etnoecología, que la vamos a ver el día de mañana. Es decir, el problema naturaleza-cultura ha sido fundamental, ¿no? Para la etnología. Y lo que él planteaba es que todos tenemos una misma naturaleza, lo que nos hace diferentes es la cultura. Y en términos, a lo mejor voy a ser un poco injusto con Lévi-Strauss, pero en esta, digamos, en esta impacto que tuvo de Marcel Mauss, en Lévi-Strauss encontramos estas dicotomías tan llevadas y elaboradas en la etnología y en la antropología. La exogamia, la endogamia, ¿no? Son parte de esto. En un recorrido, digamos,
estos son temas fundamentales que se han marcado entre lo moderno y lo tradicional, ¿no? Es decir, la cuestión del pensamiento, si algo se le puede criticar a Lévi-Strauss, es este ajuste a partir de las dualidades o las dicotomías o los binomios tan claros, digamos, en esta propuesta teórico-metodológica. Y no quiero ir más porque me parece que es injusto ante, digamos, la importancia que tuvo Lévi-Strauss, sobre todo para la escuela francesa. Nada más como un dato tan así, estaba tan pegada mucha influencia que tenía Marcel Mauss o Lévi-Strauss, que pues, también eran parientes, ¿no? Creo que era Marcel Mauss suegro de Lévi-Strauss, o tenían una pareja. Y además uno se entera, por ejemplo, fue amiguísimo de Merleau-Ponty con la cuestión de la fenomenología, ¿no? Y también de Simone de Beauvoir, y si fue amigo de Simone de Beauvoir, pues también de Sartre, ¿no? Entonces uno puede entender cómo es todo un gremio que está discutiendo en toda una intelectualidad francesa, ¿no? Y que los impactos los puedes ver en esta perspectiva más arraigada en la antropología, pero que también refleja una discusión con ellos, sobre todo con la fenomenología del ser y existir de Merleau-Ponty, ¿no? En términos del ser y el existir de Heidegger, bueno, ¿no? Es decir, estamos hablando de todo un gremio intelectual que está discutiendo, que además son parientes y amigos, ¿no? Y que están creando toda una escuela francesa de intelectuales, ¿no? De ahí la importancia que hoy tiene, ¿no? Lévi-Strauss, o sea, marcó la línea y fue uno de los intelectuales más importantes de la Francia reciente. Yo lo dejaría hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿no? En esas corrientes. El día de mañana, ahorita nos tomamos un descansito, ¿no? Y regresamos, porque me interesa hacer como un parteaguas, ¿no? Y decir cuáles fueron las corrientes y el deambular de una antropología mexicana, ¿no? Bajo la influencia de todas estas corrientes. Vamos a darnos 20 minutos, por favor. Son